Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Una vez más, estamos aquí con todos ustedes en un programa más de Ve y Dile a las Iglesias. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y de antemano le damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y por su atención. Estoy aquí también con nuestra hermana Cruz, que también les saluda. Dios le bendiga. Así es, Iglesia Viva. Muy buenos días y que todos estén muy bien. En el día de hoy les vamos a hacer un recordatorio porque no venimos a enseñar. Ya nosotros tuvimos maestros que fueron dados por el Señor, apóstoles, maestros, evangelistas, y hasta el día de hoy nos siguen enseñando. Pues fueron a 12 apóstoles que se les dijo ir y predicar el evangelio a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y note, les está mandando a ellos, y también nos levantó a Saulo como el apóstol para llevar y traernos el nombre a todos los gentiles y fundamentarnos en apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Aquí el maestro es el Señor Jesús y nos enseña siempre es a través del Espíritu Santo. Cuando tú atesoras y recibes la palabra y la llevas a la práctica de tu vida. Por eso vamos a darle respuesta a uno de los que nos han escrito, y la verdad que me escribieron diciéndome acerca del capítulo 2 de Primera de San Juan, y en el verso 22 haciéndome en esta pregunta: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Entonces ellos me hacen la pregunta que por qué nosotros negamos al Padre, que no tenemos al Padre y que no tenemos al Hijo, según la apreciación de ellos, y nos dicen anticristo. Bien, hoy les vamos a dar respuesta a esta palabra, pero vamos a tomar el contexto de toda la palabra para enseñarles que Jesucristo nos trajo fue una nueva cultura. La cultura del cielo nos las transmitió a todos nosotros para tomar de todos nosotros pueblo para su nombre, hacer de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, y de quien toma nombre toda la familia que está en los cielos y en la tierra. Cuando se dice de familia en los cielos y en la tierra, debe usted saber que se refiere es a la iglesia, no a ángeles. Los ángeles no son familia. Se refiere es a la iglesia, y como Él levantó la iglesia y la hizo en sí mismo, entonces, donde está la cabeza está el cuerpo, y donde está el cuerpo está la cabeza, y con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, ¿cuál es la iglesia que está en la tierra? La familia de Dios que está en la tierra. Debe saber que la iglesia, aunque somos gentiles y judíos fundamentados, somos los primeros, nosotros que fuimos los últimos.
Y el resto de familia es el que falta por levantar, como es las 12 tribus del pueblo de Israel, que aún no han creído al Señor, pero ellos tienen que entrar a esta misma familia, a la familia en Cristo Jesús, que es la iglesia. Bien, le quiero decir a la persona que me hizo la pregunta que menos mal que es el anticristo. No es antipadre ni antihijo, sino anticristo. Tenga en cuenta al leer que es contra Cristo, no contra el Padre, no contra el Hijo, es contra Cristo, contra la unción, contra el Espíritu, contra la vida, contra la eternidad, contra la salvación. Y vamos a empezar en el día de hoy leyendo un pasaje aquí mismo en el capítulo 2 y el verso 15 al 17, y lo lee nuestra hermana. Dios le bendiga. Amén, así es. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes. No, estamos hablando de Primero de San Juan. Perdón, Primera de San Juan. Primero de San Juan. Ok. Capítulo 2, verso 15. Ok, ahora sí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche bien que hay una advertencia aquí. Y esta advertencia es la siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Me dirijo a usted, amiga o amigo, que hizo la pregunta. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué está haciendo esta advertencia? Muy sencillo, porque Cristo nos vino a cambiar de cultura. Nos vino a cambiar de la cultura y la adoración terrenal a la adoración espiritual. ¿Dónde nos explica esto? Ahora sí nos vamos a San Juan, Evangelio según San Juan, al capítulo 5 y el verso 4. Y aquí, en el capítulo 5 y el verso 4, es una conversación que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La hermana nos va a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 y el verso 20 al 25. Amén. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este momento, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Note usted que Cristo viene a traer un cambio de cultura. Le da término a toda la adoración terrenal e introduce la adoración espiritual o celestial. ¿Por qué hace este cambio de cultura? Porque la cultura que traía el pueblo de Israel y los samaritanos era una cultura terrenal, adorando a Dios en modelos y en sombras de la realidad. Pero Cristo vino a traer la realidad, la verdad de todas las cosas. Y comienzan en esta charla: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, creedme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, ni aquí ni allá, esto se terminó, esto se acabó. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están en sombra, ustedes están en oscuridad. Nosotros los que adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Óigame muy bien, porque la salvación viene de los judíos. Y cuando dice que la salvación viene de los judíos, era porque había una tribu a la cual se le había dado la palabra, la profecía, que de ahí, de ese lugar, provenía la adoración y la salvación, o quien les enseñaría y a cómo adorar a Dios. Y cuando Jacob bendice las 12 tribus de Israel, los bendice a sus hijos, sobre Judá declara de esta manera en el capítulo 49 del libro de Génesis y el verso 10, él le dice estas palabras. 49 del libro de Génesis y el verso 10. Jacob bendice a sus hijos, pero cuando se dirige a la tribu de Judá, le dice de esta manera: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silot, y a él se congregarán los pueblos. Oiga, que no sería quitado el cetro de Judá, ¿no? Hasta que venga Silot, y a él se congregarán todos los pueblos. Y a Abraham se le había dicho: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Así que Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, y Jacob bendice a la tribu de Judá, de donde se dice la palabra que viene la raíz, que es Cristo, la raíz que es Cristo, y el león de la tribu de Judá. ¿Dónde dice esto? Esto lo dice en Apocalipsis capítulo 5 y el verso 5. Por favor, hermana, ahí lo dice. Apocalipsis capítulo 5. Por eso siempre les decimos que no estamos enseñando, le estamos haciendo un recordatorio de lo que ya el Espíritu nos enseñó a través de los apóstoles. Nosotros estamos para creer a la palabra, y como creemos, también hablamos la palabra. Capítulo 5 versos. Sí.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Note que es de los judíos viene la salvación. Y esta salvación no viene en otro sino en el Señor Jesucristo, que está presente enseñándole y dando el cambio de cultura a la mujer samaritana. Y le dice de esta manera: mas la hora viene, verso 23, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le digo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y la respuesta fue: yo soy el que habla contigo. Entonces, como esta mujer creyó la palabra, entonces salió corriendo diciendo: venid, uno que me ha dicho todas las cosas cuanto soy. ¿No será este el Cristo? Jesús no la mandó a traer gente. Ella creyó la palabra y se fue a propagar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que han aparecido un montón de personas tomando la palabra y dándole otra interpretación. ¿No? Ya la palabra se nos fue dada, se nos fue revelada. A nosotros se nos fue revelada. ¿Por qué? Porque para hacer otra cultura se necesitaba que quien viniera a traer esta cultura tenía que ser celestial. Y es por eso que usted consigue en el Evangelio según San Juan, aquí en este mismo Evangelio, en el capítulo 1, y el verso que nos dice: en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por este verbo, por esta palabra. Por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y escribe: en Él, en esta palabra, estaba la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Ahora léame el verso 10. El verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Note, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y note el otro verso: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo, a cumplir las promesas al pueblo, a cumplir las profecías, a lo necesario que se cumpliera todo lo que estaba descrito de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Él era la promesa para el pueblo de Israel. Él era el Dios mismo que se le había prometido a Israel, que Dios mismo vendría y le salvaría. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no es por genética, genealogía, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. En otras palabras, está diciendo que es por el Espíritu, y como era por el Espíritu, el verso 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra creadora se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Vamos a unos comerciales
Ya volvemos. Ve y dile a la... Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Ya estamos de vuelta en Ve y dile a las iglesias. Estábamos tocando el verso 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y nos dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, lo que se hizo carne fue la palabra. La misma creadora de todo fue la que se hizo carne. El mismo creador de todo es el que se hace carne. El hecho de que la palabra se haga carne no está diciendo que no es Dios, que siendo Dios. Porque el verbo es la palabra, la voz de Dios. Y ella es la creadora. Y la misma creadora de todo se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque habitó entre nosotros fue que vino a traer esta cultura de verdad. Y ahí comienza a decir, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y de Él tomamos de su plenitud, de su llenura, tomamos gracia sobre gracia. De Él es que tomamos todo. ¿Por qué? Porque si Moisés todo lo que había hecho, lo había hecho según el modelo, o sea, todo lo de Moisés era una copia. Moisés era una copia. Al ser una copia era una sombra. Pero vino la realidad de todo, que es Cristo, y se hizo presente. Al hacerse presente, viene Dios en su plenitud, y es de esa plenitud que tomamos gracia sobre gracia. O sea, de Él tomamos toda esta cultura celestial, lo que se llama la unción del Espíritu. Entonces, amigos, como esto es una nueva cultura, lo que leíamos en el Evangelio, en 1 de Juan, el capítulo 1, del verso 15 al 17, les estaba dando una advertencia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Vuelve y nos repite la lectura. En el capítulo 2 de San Juan, y el verso 15 al 17. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Note la palabra. Ya sí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Siga, hermano. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, a lo mundano, a lo terrenal, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué no está en él? Porque todo se cambió a la cultura del Espíritu. Y ya no se puede adorar a Dios con cosas terrenales. Ya no se necesita. Dios es Espíritu. Espíritu, ¿verdad? Entonces no lo amen con eso. No es dando carros, no es dando casas, no es dando ofrendas, no es dando sacrificios. Es entregando tu vida, es dando tu espíritu. Amén. Prosiga, hermana, en la lectura. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Oiga, entonces, nada que provenga del mundo va usted a darle al Espíritu. ¿No oyó el cambio de cultura que hizo Jesús? La hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Entonces yo no puedo comparar al Dios nuestro con mi familia terrenal. Yo no puedo comparar al Dios nuestro con cosas terrenales. Que Dios es como el agua, que Dios es como el vapor, que Dios es como un huevo, que Dios es... Eso es un insulto a Dios. Usted se está imaginando a Dios en la carne, en lo terrenal, en lo material. Por eso el Espíritu muestra Las emociones. y en todo lo que a usted le causa emoción, brincos, saltos, todo esto. Entonces nos declara, esto no proviene del Padre sino del mundo. Y termina en el verso 17 diciendo, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿se están dando cuenta? Todo lo que hay aquí va a pasar. Pero la voluntad, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Como no hay hombre sobre la tierra que haga la voluntad de Dios, el único que hizo la voluntad de Dios es Jesucristo. Y Jesucristo es la misma palabra. Y el libro de Hebreos nos dice, e introduciéndole al mundo dice esto, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Y diciendo esto, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita esto lo primero para establecer esto lo último. Y en esto último somos santificados por esa voluntad en Cristo Jesús. En esa voluntad, porque quien le dio cumplimiento a todas las cosas y estableció esta nueva cultura es el Señor Jesucristo. Pero a Él se le adora en el Espíritu, hermano. Amén. En el Espíritu. Entonces, cuando una persona dice, como ustedes no tienen al Padre, ustedes son los anticristos. No. Cristo, Jesucristo, es el Verbo. Y Él mismo es la unción. La unción es la simiente santa, el Espíritu, que estaba en Él. ¿Por qué estaba en Él? Él dijo, yo y el Padre una cosa son. El Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Por qué el Padre estaba en Cristo? Porque Él es el Verbo. ¿Y acaso el Verbo puede estar sin el Espíritu? No es que el Espíritu es la vida de la palabra. Y declara, porque la palabra es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. ¿Por qué es eso? Porque ella es la creadora de todo. ¿Qué habrá que ella no conozca? ¿Qué lugar habrá que se esconda de la misma palabra que hizo todo? Ahora, ¿en dónde lo hizo todo? Tenemos la costumbre de decir, vamos para el cielo. No, estamos en el cielo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, que es el Verbo, fueron creadas todas las cosas por Él, de Él y para Él. Amén. O sea que el cielo está en Cristo. Estamos en Él. Al estar en Él, declara la Escritura, en Él estamos completos porque en Él está la perfección. La plenitud de todo. Y toda la plenitud. Amén. Y todo lo que existe depende de Él. Amén, así es. Entonces, déjeme decirle, decir a alguien que está creyendo en Cristo, anticristo, le queda como muy duro. ¿Sabe por qué? Porque aquí no dice antipadre, ni antihijo. Cristo es el Mesías, el ungido. En Cristo habita el Espíritu.
Y eso, él dijo de esta manera: el Espíritu del Señor me ha ungido. ¿Qué significa? Se ha derramado sobre mí. ¿Para qué? Para predicar el día agradable al Señor, para dar vista a los ciegos, para hacer oír a los sordos, para darle lengua al mudo. Vista a los ciegos. Oiga, para hacer caminar al cojo. Amén. O sea, para hacer maravillas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ahora que nosotros hemos venido a Cristo, entonces nosotros tenemos esa misma unción. Así es. Amén. Y cuando hablamos de anticristo, estamos hablando de antiunción, antiespíritu, Antisalvación. antisalvación, antiperdón, antiredención. Porque se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y para levantarse contra todo lo que se llama Dios, hermana, es porque Dios tiene un nombre. Amén. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Mayra. Ella responde al nombre de Mayra. Y cuando la Escritura dice en Tesalonicenses que se levanta contra todo lo que se llama Dios, se está levantando es contra el nombre. Y el nombre de Jesucristo y el nombre de Dios es ¿cuál? Jesucristo. Jesús dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y ellos han recibido tu palabra y han creído que yo salí de ti. Soy el verbo que salí de ti. Amén. Si ellos recibieron el nombre, ¿cómo es que hay muchos que no reciben? Y me dio mucha pena ajena en las redes sociales de una joven que se levanta hablando contra el nombre. Contra el nombre. Ese nombre es Jesús. Ese nombre significa salvación. Ese nombre es redención. Ese nombre es sanidad. Ese nombre es la verdad. Ese nombre es la vida. Ese nombre es el camino. Ese nombre es la puerta. Ese nombre es la eternidad. Y se levantan contra el nombre. Y colocando una llamada Trinidad. Y dice, levantándose buscando el odio contra personas que creen en el nombre, diciendo: aquí tenemos la palabra contra los de ese nombre. Les han enseñado muy bien, los han desviado de la palabra. Ahora aparece el teólogo diciendo: Trinidad no existe en la Biblia, pero aunque no exista, yo se la demuestro en ella. ¿Sí? ¿Verdad? Dios es uno, pero son tres. Oiga, hermana, el rey de los números y el principal de los números es el uno. ¿Cómo hago yo para dividir un 1 en 3? No se puede. Si le saco un cuarto ya deja de ser un 1. Así es. Y si lo parte en 3 ya dejó de ser 1. Entonces, note lo que dicen ellos. Dios es uno, pero son 3. Que 3 unos componen 3, sí. Entonces ya no sería un Dios, serían 3. Que juntando 3 unos sacamos 3, sí. Pero juntando en 3, un 3, no sacamos 1. Déjeme decirle algo. Y aquí vamos a volver nuevamente a Primera de San Juan, el capítulo 2.
Y vamos a mirar algo que dice aquí. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, que Jesús es el Cristo. Y el Espíritu está en él. Amén. Que fue el que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿A quién se le dijo sobre el que veas el Espíritu? A Juan el Bautista. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Y qué? Pero a bautizar con Espíritu Santo y fuego es porque el Espíritu está en él. Así es. Él no va a dar de algo que no tiene. Entonces dice de esta manera: este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Oigan, ¿pero por qué lo niega? Porque primero está negando la función al Espíritu. Tiene que entrar Jesús. Como dijo el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el santo ser que nacerá de ti, será llamado Hijo del Altísimo. ¿A que no dijo es llamado Hijo del Altísimo? Porque no había nacido. Tenía que nacer. Tenía que romper matriz. Tenía que salir agua y sangre. Este Cristo que vino mediante agua y sangre, o sea que fue un parto perfecto, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Y por qué lo dice? Porque en este capítulo nos dice la palabra de esta manera. Vamos a pasar, ¿no?, a mirar este capítulo de San Juan, capítulo 4. Amén. Amén. Y mira lo que dice la palabra aquí en el capítulo 4. Y nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, Amén, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuál es el espíritu que está en nosotros? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Jesucristo. ¿Por qué está el Espíritu de Cristo? Porque Él derramó su Espíritu sobre toda la carne, sobre todos los que viven. Amén. ¿Y quién confirmó que el Espíritu de Cristo estaba en todos los discípulos? Saulo de Tarso. El apóstol Saulo. Él no venía persiguiendo a Jesús, él perseguía a los discípulos. ¿Qué le dijo Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dónde estaba el Espíritu de Cristo? En todos los discípulos. Vamos una vez más a una pausa, ya regresamos. Y a la Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Ya estamos aquí de vuelta nuevamente en Guía a las Iglesias y estábamos tocando el tema del anticristo. Y nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo no es venido en carne? ¿Por qué? Porque el que se hizo carne fue la palabra. Al hacerse carne la palabra es Dios. ¿Cuándo dejó la palabra de Dios? ¿En qué momento la palabra deja de ser Dios? Y es la criadura de Dios. ¿En qué momento ella pierde la omnipresencia, la omnisciencia, la omnisciencia, la omnipotencia, el todopoderío? ¿En qué hora se pierde? No le veo sentido el negar, porque San Juan, capítulo primero de San Juan, capítulo 5 y el verso 6, nos dice, capítulo 5 y verso 6, nos dice, este Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque ni el Padre es sin el Verbo, ni el Verbo es sin el Espíritu. ¿Por qué? Porque si el Verbo no tuviera el Espíritu, óigame muy bien, sería una palabra muerta. Pues el Espíritu es la vida. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué se le dice el Padre? Porque todas las cosas por Él fueron hechas a través de la palabra. Amén. Entonces, nos dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres son fuego. ¿Por qué tres dan testimonio en la tierra? Porque primeramente tenemos que comenzar que el agua dio testimonio para lavar, perdonar y sepultar el pecado. Y el primer testimonio que dio el agua lo dio con Noé. Y el primer mundo pereció en agua. Y esto es, dice, del cual 8 personas fueron salvas por gracia en un arca. Y el segundo pacto es un segundo pacto de sangre. Este se dio en el monte Sinaí. Amén. Y en el monte Sinaí se le da un pacto que es de sangre y comienzan a purificar todo con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El primer pacto que fue de agua fue con el mundo entero. El segundo es con un pueblo llamado Israel. Y el tercer pacto, que es con la vida, que es el Espíritu, óigame muy bien, es individual. Es personalmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El que tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y la palabra del Espíritu. Totalmente. Y note que está hablando individualmente. El que cree en mí. No dice, los que creen en mí. No,
Algo individual. El que cree en mí. Y el espíritu y la esposa dicen ven. El que tenga sed, venga y beba. Amén. Y hasta el día de hoy, toda esta unción la está dando el Señor a todo aquel que le crea. Como todas las cosas están en Cristo, en la palabra, entonces ella es la que te engendró como hijo de Dios. Me regreso a Juan, a los suyos, y los Suyos no le recibieron. más a los que le recibieron y creen en su nombre. ¿A qué necesidad hay para uno ser hijo de Dios? ¿Creer en quién? Creer en eso. ¿Creer en quién? ¿Cómo dice el texto? Creer en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Es necesario creer en ese nombre. Amén. Es necesario unirse a ese nombre. Es necesario estar bajo ese nombre. Es necesario ser uno en ese nombre. Amén, así es. Los cuales no son engendrados por descendencia, por sangre, por genética, sino del Espíritu. Si los que son engendrados ahora son del Espíritu, entonces estos tienen la función. ¿Y por qué les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios? Porque la palabra es Cristo. Palabra Y lo que diga la palabra, lo que hable Dios, es ley. Les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios. Ahora, primera de San Juan nos dice, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero lo que nos dio el Padre fue Jesucristo. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. Nuestros pecados, de las transgresiones. Y si Jesucristo es el amor de Dios, y en Cristo somos hijos de Dios, entonces, ¿cómo puede usted decir que uno que crea en Cristo es anticristo? Que tengo que nombrar al Padre, pero ahí no dice, y viene el antipadre, o dice así, No, viene el antipadre, no, viene el antihijo, no, viene el anticristo, es contra la unción, es contra el nombre, y seréis aborrecidos de todos los hombres por causa de mí, nombre. y algunos hasta los matarán por causa de mi nombre, creyendo que rinden tributo a Dios. Ve usted cómo toda la gente ha salido contra el nombre. De aquí en adelante, no hablen más en ese nombre, a ninguno más. No prediquen más en ese nombre. ¿Queréis echarnos sobre nosotros la sangre de ese hombre? Entonces no sé, que todos se han venido es contra el nombre. Contra el nombre. No contra las leyes, porque esto es una nueva cultura del Espíritu, no una cultura es una cultura del Espíritu, una cultura celestial, una cultura eterna, una nueva manera de vivir en Cristo. Amén. Y esta cultura que declara, si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. las cosas viejas Son pasadas. todas son hechas. Nueva en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué viene una persona a hablarle a usted del Evangelio de la siguiente manera? Mire, yo era un borracho, yo era un drogadito, yo era un perverso. Eso es un testimonio, pero eso no es Evangelio. Eso es la vida de él personal, pero eso no es la de Cristo. Y si Cristo colocó la mente en nosotros, ¿por qué va a venir un hombre hablando de perversidades?
Entonces las cosas viejas nunca pasaron. Pasado. Las cosas viejas, ¿qué? Son pasadas. Ay, si alguien aparece diciéndote, yo era un ladrón, yo era un pervertido. ¿Habrán pasado las cosas en él o sigue siendo pervertido? Es lo que está recordando es la perversión, su corrupción, su inmoralidad. Y en un descuido lo sigue haciendo. ¿No ha visto usted que esos testimonios de maldades que pasan dando por ahí en todas esas iglesias, lo que han resaltado es la perversidad dentro de las organizaciones? Entonces, se ha multiplicado la maldad entre ellos. No es que pasan una persona, ¿quién quiere dar un testimonio? Yo era un atracador, yo era un no sé, violador, él no ha dejado de ser eso. ¿Por qué no ha dejado de ser eso? Porque todavía lo está diciendo. Él no es ni cristiano, es lo que es un perverso, con una Biblia en la mano. Y luego aparecen estos violando niños, violando niñas, utilizando la palabra para perversidades, tomando bichos, robando con la palabra, quitando casas, quitando terreno. Se está multiplicando la bendición o la maldición. La maldición, la maldad. Porque la maldad es lo que está metido ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, no en el mundo toda la vida ha sido malo. Y ahí nos sacó Dios y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces en el reino de Cristo no tenemos por qué seguir trayendo lo de agradable al mundo. Sí, lo mundano. Porque estábamos bajo la autoridad de Satanás y fuimos arrancados. Amén. Y trasladados de ese reino de oscuridad De tinieblas. al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, La luz resplandeciente. en quien tenemos redención y perdón de pecados. Amén. Entonces les duele mucho que hablemos así. Que Jesucristo está todo. Que en Él está todo. Juan, cuando se le dijo al apóstol Juan quién es digno de desatar los sellos y de abrir el libro, dice que Juan miraba para todas partes. Miró desde la antigüedad y no encontró ningún tinto. ¿Acaso él no miró en los profetas, en los patriarcas, en todos y no encontró ninguno digno? Una voz le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz, el linaje de David ha vencido. Amén. Si solo Cristo Jesús es el vencedor, fuera de Jesucristo no hay vida. Hay salvación. ¿Sabe qué nos dice la Escritura? Romanos capítulo 8 y el verso 20. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio de Cristo. O sea que toda la victoria la tenemos en Cristo, no porque nosotros hayamos vencido, es que Él lo hizo todo por nosotros. Todo por nosotros. Nosotros no estamos haciendo nada por Él. Él lo hizo todo por nosotros. Y nosotros lo que hemos hecho es creerle. Amén. Apropiarnos, empoderarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso se llama gracia, que significa favor. Y aunque no merecíamos esta gracia, Dios nos dio ese regalo, nos dio esa dádiva.
Y esa dádiva no es otra cosa que la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque en Él estaba la vida. Y la vida era la vida. Entonces, así que, amigos, si usted tiene y quiere vida, tiene que unirse a Cristo. Tiene que entrar a Él. Tiene que empoderarse de Él. Tiene que penetrar a Él. Caminar en Él. Creer en Él. Y entrar al Espíritu por Él. Porque nadie viene al Padre. No. Dios les bendiga a todos. Es un placer haber estado con ustedes y regresamos dentro de 8 días nuevamente a otro programa más de Fe y Esperanza. Dios les bendiga. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.